Lo voy a invitar que vayamos a Lucas 13, 22. En su camino a Jerusalén, Yeshua iba enseñando por ciudades y aldeas. Alguien le preguntó: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él respondió: hagan todo lo posible para entrar por la puerta angosta, porque yo les digo que muchos tratarán de entrar y no podrán hacerlo. En cuanto el padre de familia se levante y cierre la puerta y ustedes desde afuera comiencen a golpear la puerta y a gritar: Señor, Señor, ábrenos, él les responderá: no sé de dónde salieron ustedes. Entonces ustedes comenzarán a decir: hemos comido y bebido en tu compañía y tú has enseñado en nuestras plazas. Pero él les responderá: no sé de dónde salieron ustedes. Apártense de mí todos ustedes hacedores de injusticia. Allí habrá entonces llanto y rechinar de dientes, cuando vean a Abraham, Isaac y Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, mientras que ustedes son expulsados. Porque habrá quienes vengan del oriente y del occidente, del norte y del sur, para sentarse a la mesa en el reino de Dios. Pero habrá algunos últimos que serán primero y algunos primero que serán últimos. Amén. Con esta introducción, lo invito a que veamos el video que tenemos, como nos enseña el apóstol, para que hagas un mapa mental. ¿Está? Vamos, entonces. Bueno, arranquemos con todo. ¿Vieron que hay palabras históricas o pasajes que, de tanto leerlos o escucharlos una y otra vez, corren un riesgo enorme de perder ese impacto brutal, esa fuerza original que tuvieron la primera vez? Hoy vamos a meternos de lleno a desarmar un pasaje recontra conocido y, la verdad, muy mal interpretado de Lucas 13. Vamos a hacer un análisis bien profundo para entender qué significaba posta este mensaje en el primer siglo y cómo nos cambia por completo la perspectiva hoy. Pónganse cómodos porque este recorrido es fascinante. Fíjense cómo somos los seres humanos, está en nuestra naturaleza. Siempre queremos saber los límites, tener las estadísticas, ir a lo seguro. Nos encanta saber quiénes están adentro y quiénes, bueno, se quedan afuera del club. Es una duda que le comió la cabeza a creyentes y teólogos durante generaciones. Y a primera vista parece una pregunta súper legítima, ¿no? Nos engancha al instante. Pero la respuesta que recibe este hombre nos descoloca a todos. En lugar de tirar un porcentaje o darnos el gusto con la estadística, Yeshua ignora completamente los números y tira esta frase. Con un par de palabras, el maestro patea el tablero. Cero matemáticas. La discusión deja de ser un debate teórico sobre los demás y pasa a ser una confrontación personal y hasta les diría bastante incómoda. La pregunta ya no es cuántos van a entrar, sino si nosotros estamos dispuestos a bancarnos ese camino. Punto número 1. La puerta hebrea. Lo más interesante acá es que el contraste es absoluto. Nosotros, con nuestra cabeza 100% occidental, nos imaginamos una puertita de madera re chiquita donde hay que empujar y hacer fuerza física para pasar. Y de ahí sacamos que hacer las cosas bien cuesta un montón. Pero para un judío del primer siglo, la puerta tenía un peso cultural tremendo. No era un simple pedazo de madera, era el centro neurálgico de la ciudad. En esa cultura, la puerta de la ciudad era el lugar exacto donde se administraba justicia. Imagínense la escena. Ahí se sentaban los ancianos a gobernar, se resolvían todos los quilombos legales, se cerraban los pactos y se hacían las redenciones familiares. O sea, cruzar una puerta en esa época era, literalmente, entrar bajo una autoridad nueva y asumir una condición de vida totalmente distinta. Al usar esta imagen, el maestro está apelando a un universo simbólico que esa gente entendía a la perfección. 2. El umbral espiritual. Pasemos a ver qué significa esto por dentro. Porque esta es la verdadera anatomía de esa puerta. No es de piedra. Es un umbral espiritual, un proceso que duele, sí, pero que es absolutamente necesario. Es el punto exacto donde nuestro orgullo se quiebra, la autosuficiencia se queda sin nafta y las máscaras que usamos todos los días se caen al piso.
Atravesar esto significa que el ego se tiene que bajar del pony para que el Espíritu del Eterno ocupe el lugar que realmente le corresponde. 3. Las puertas de la historia. Y si repasamos un poco la historia, vemos que el Eterno siempre usa estas puertas definitivas. Piensen en el arca de Noé, tenía una sola entrada. El pueblo de Israel atravesó el Mar Rojo dejando atrás su esclavitud para siempre. Cruzaron el río Jordán para entrar a la promesa. El sumo sacerdote entraba al lugar santísimo por un único acceso. Hasta la tumba vacía funciona como puerta a una nueva creación. Cada acto redentor exige dar ese paso. Sí o sí, hay que soltar una realidad vieja para meterse de lleno en la nueva. Veamos cómo se arma todo esto en nuestra historia principal. No es ninguna casualidad que Lucas recalque que Yeshua estaba yendo a Jerusalén cuando dijo esto. Jerusalén no es solo un punto en el GPS, es el escenario definitivo. Es el lugar donde el hombre viejo va a ser juzgado en la cruz y donde arranca una nueva humanidad con la resurrección. Pero antes de llegar a esa instancia, nos avisa que hay que pasar primero por esa puerta interior. 4. Tikkun, Nefesh y Ruach, conceptos claves que tenemos que desmenuzar. Para entender cómo funciona esto por dentro, la clave está en la palabra Tikkun. Y ojo acá, no es un pase mágico que se hace una sola vez y listo. Nada que ver. Es un proceso continuo, es la restauración profunda del alma. La puerta angosta no es un mero ticket de entrada al cielo, es el viaje de toda la vida, donde nos vamos restaurando, limando asperezas y alineando. Después tenemos el Nefesh. Esta es nuestra vida puramente emocional, instintiva. Esa parte nuestra que es más cruda. Es el instinto de supervivencia que, como es lógico, se empaca y se resiste con uñas y dientes a pasar por la puerta angosta. ¿Por qué? Porque no quiere largar el control ni rendir su orgullo. Le cuesta horrores. Y finalmente, el Ruach. Es el espíritu vivificado por Dios. Este aliento divino es el que está llamado a agarrar la manija y gobernar sobre el Nefesh. Bajo el señorío del Mesías, el Ruach es el que tiene que mandar sobre nuestros instintos, y no al revés. Es cambiar quién va manejando el auto. Entonces, para pasar todo esto en limpio, este es nuestro ecosistema espiritual completo, el plano exacto de cómo funcionamos por dentro. Está el proceso continuo de restauración, que es el Tikkun. Está esa parte nuestra que necesita bajar un cambio y someterse, el Nefesh. Y está la parte que debe tomar el liderazgo absoluto, el Ruach. Atravesar la puerta angosta es básicamente hacer que esta dinámica deje de ser teoría y se vuelva una realidad en nuestro día a día. 5. El reino interior. Y llevando esto al llano, nos toca a todos de recontra cerca. Muchas veces en la vida atravesamos crisis, desiertos que parecen interminables, esperas que desesperan, pérdidas que duelen en el alma, humillaciones o hasta sentimos el silencio total de Dios. Solemos pensar que nos soltaron la mano. Pero este análisis nos invita a verlo exactamente al revés. Son en realidad un proceso intencional de estrechamiento. Es la puerta haciéndose angosta para obligarnos a soltar todo ese equipaje de orgullo que simplemente no entra en el reino. No es para destruirnos, gente, es para liberarnos. Y esto que acabamos de ver ilustra de manera brillante la tesis central de toda esta enseñanza. La puerta angosta no es solo pensar en una salvación a futuro, allá lejos en las nubes cuando nos muramos. No, tiene una dimensión presente tremenda. El reino es una realidad interior que arranca hoy, en el momento exacto en que dejamos de querer controlar todo y dejamos que esa nueva autoridad nos gobierne por dentro. Así que, volviendo al principio de nuestro recorrido, nos damos cuenta de algo súper clave. Esa pregunta de, Señor, ¿son pocos los que se salvan?, estaba totalmente incompleta. Preguntar por cuántos es pifiarle el blanco, es perderse la naturaleza íntima y personal de esta transformación. Acumular información bíblica en la cabeza no sirve absolutamente de nada si la verdad no te transforma la vida. Por eso, para cerrar este análisis, quedémonos con la pregunta que realmente importa. Sabiendo que el viejo hombre tiene que ceder el paso, sabiendo que el orgullo no pasa ni a palos por ese umbral, ¿qué parte nuestra todavía se está resistiendo con todas sus fuerzas a atravesar esa puerta angosta? Es una pregunta re incómoda, lo sé, pero les aseguro que es el verdadero inicio del viaje. Nos vemos en la próxima. Fíjense que lo que acá remarca todo es el título que tengo
que le puse esta enseñanza, que estudiándola y viendo, la puerta angosta, el camino que el ego nunca puede cruzar. Fuerte, ¿eh? Fíjense que a lo largo de todo el relato de Lucas, desde el capítulo 22 al 30, se desarrolla justamente en uno de los momentos más trascendentales del ministerio de Yeshua. Ustedes saben que iba de camino, lo leía, en su camino a Jerusalén, ¿sí? Ese camino a Jerusalén era era el último viaje que estaba haciendo. Por eso era un momento bien trascendental para Yeshua. Y acá Lucas introduce la escena de una frase que, aunque parece una simple descripción, si lo vemos bien, no solamente del nivel literal, sino algo más profundo, podemos encontrarle un significado teológico bastante fuerte, porque dice, pasaba Yeshua por ciudades y aldeas, enseñando y encaminándose a Jerusalén. Yo pensaba, imagínense, iba al camino a la muerte, pero no dejaba de dar vida. Porque desde Lucas 9:51, ahí lo voy a buscar para no leérselo rápido. Lucas 9:51 nos dice: se acercaba el tiempo en que Yeshua había de ser recibido arriba, así que resolvió con firmeza dirigirse a Jerusalén. En otro dice, afirmó su cabeza o algo así, afirmó su rostro, en otra versión, ¿sí? O sea, el evangelista nos marca esto, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Y recordemos que todas las enseñanzas están tomadas del Tanaj. ¿De dónde saca esto de que Yeshua afirmó su rostro? El profeta Isaías en el capítulo 50 dice, porque Adonai, Yahvé, me ayuda. Por eso no me avergoncé, por eso puse mi rostro como un pedernal y sé que no seré avergonzado. O sea que ese fue el pensamiento de Yeshua cuando se dispuso a comenzar ya su caminar al cumplimiento de su propósito. Él sabía que no iba a ser avergonzado, porque su ayudador era justamente Yahvé, ¿sí? Eso, para que se entienda, afirmó el rostro para ir a Jerusalén. ¿Cómo afirmó el rostro? ¿Qué quiere decir? Bueno, es tomado justamente de lo que el profeta Isaías dijo ahí en el capítulo 50. O sea, no se trata simplemente de un desplazamiento geográfico, sino justamente del camino definitivo hacia el cumplimiento del propósito eterno que él tenía. No era un camino más, o sea que cada enseñanza, cada milagro, cada conversación formaban parte de una preparación que su final iba a ser, el clímax iba a ser justamente la cruz, ¿sí? La resurrección iba a ser parte de ese caminar, la manifestación plena del reino de Dios. Ustedes presten atención y trasládense un poco a ese lugar. Imagínense estar en ese lugar. Durante el siglo I, los caminos que conducían justamente a Jerusalén estaban completos de peregrinos que ascendían para celebrar las 3 fiestas de peregrinaje establecidas en la Torá, o sea, Pesach, Shavuot o Sukkot, ¿sí? ¿Son las 3 fiestas de peregrinaje o no? Yo deduzco que en este momento había mucho movimiento de gente, así como Yeshua iba camino a la cruz para hacer el cordero sacrificado, el cordero inmolado, iban también gente, peregrinos, que iban a celebrar Pesach en Jerusalén, porque tenían que subir a Jerusalén a celebrar Pesach. Por eso eran fiestas de peregrinaje, porque ascendían 3 veces al año a celebrar fiestas, ¿sí? Eso está claro. O sea, era la costumbre que los rabinos en ese tiempo aprovechaban aquellas largas caminatas para enseñar, mientras sus discípulos formulaban preguntas relacionadas con la ley, con el reino de Dios, con la esperanza del Olam Abba, o sea, el mundo venidero. Era común que en el camino se fuese hablando eso.
Y en ese ambiente surge una de las preguntas más debatidas dentro del judaísmo de ese entonces, el segundo templo. Y la pregunta que le hizo este hombre en Lucas 13, le dice 23, Señor, ¿son pocos los que se salvan? O sea, este hombre estaba haciendo una pregunta de algo que ya durante tiempo se venía debatiendo entre habían dos grandes escuelas rabínicas en ese tiempo. ¿Alguien sabe cómo se llamaban? Sí, alguien sé que sabe. ¿Lo puede gritar? Las escuelas rabínicas de ese tiempo. Shammai y Hillel. Gritar al micrófono si está transmitiendo. Hillel y Shammai. Hillel y Shammai. Eran dos grandes escuelas rabínicas que debatían. Uno discutían quiénes practicarían, o sea, participarían en sí del reino venidero. Algunos sostenían que la mayoría de Israel heredaría automáticamente las promesas por ser justamente descendiente de Abraham. Y otros afirmaban que solamente un remanente fiel serían hallado digno de poder estar delante del Eterno. Y curiosamente en ese momento, en ese caminar, la misma preocupación que estaba en ese tiempo continúa hoy en día. ¿O no es la pregunta, ¿serás salvo? ¿Seré salvo? ¿La salvación se pierde? O sea, la misma discusión que había entre la escuela de Hillel y Shammai era esa, si la salvación se perdía o no se perdía. Y hoy en día no es algo que también en las iglesias se habla y todos dicen, no, la salvación no se pierde. Y justamente no se pierde la salvación, pero el tema es que hay que ser salvo para no perder la salvación. El ser humano siente justamente una profunda necesidad de medir todo. El éxito mediante títulos, reconocimientos, influencia, la salud mediante análisis, estadística, el progreso mediante resultados visibles. El ser humano quiere todo palpable, visible. Y nos tranquiliza justamente todo aquello que nos da una sensación de controlar la realidad o no. Cuando tenés dinero no te quedás tranquilo. Pero cuando no tenés dinero es como que parece que te sacaron el piso y no sabes para que se te está moviendo todo está temblando. ¿Es o no es? Porque el ser humano, a causa de ese hombre del primer Adán, y sufrimos esa inclinación de vivir en el 1% e ignorar el 99%. O sea, el 1% es la materialidad de lo que nosotros vivimos y muchos viven solamente con el 1% de la creación y el otro 99% lo desprecian. Porque el 99% es donde se manifiesta justamente el reino de Dios. La pregunta dirigida a Yeshua es muy humana. O sea, querían conocer la cifra. ¿Cuántos entrarían? ¿Cuánto entrarán? ¿Cuál será el porcentaje? ¿Existe una garantía de la salvación? Algo así le preguntaba a este hombre. Pero Yeshua rompe completamente ese paradigma. No responde con una estadística, no ofrece un porcentaje de cuántos serán los salvos. Ni siquiera entra en el debate rabínico, o sea, porque yo deduzco que este hombre era decir, bueno, si Hillel dice una cosa, Shammai dice otra, a ver qué dice este otro rabino, para desempatar sería, no sé. Pero Yeshua ni siquiera entra en ese debate. En lugar de satisfacer la curiosidad intelectual, lo que hace, dirige la mirada hacia la responsabilidad personal de cada uno de los oyentes. Y hoy en día ustedes son esos oyentes. Por eso dice, esforzaos a entrar por la puerta angosta. Wow, dice así. En el 24, hagan todo lo posible para entrar por la puerta angosta, o sea, esforzaos, hagan todo lo posible. O sea, con una sola frase transforma una discusión doctrinal en un llamado a la conversión interior. O sea, la pregunta que le hizo este hombre deja
de ser cuántos serán salvos, Yeshua la convierte en ¿estoy dispuesto a ser transformado? Y ahí comienza esta enseñanza. Dice, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Lucas 13:24. La palabra acá traducida como esforzaos proviene del griego, presten atención, agoniceste. Ahí está bien grandote. Agoniceste, ¿sí? Eso es es la palabra esforzaos, proviene del verbo griego agoniceste. Y la raíz procede de esa misma raíz, procede la palabra, a ver, deduzcan ustedes, ¿qué palabra puede proceder de agoniceste? Agonía. Agonía. Estamos hablando del griego. Sin embargo, el significado bíblico va mucho más allá de hacer un esfuerzo. Describe, por ejemplo, a ese atleta que tiene que entrar a correr y sabe que tiene que forzarse para llegar al final, a un soldado que está combatiendo sabiendo que no puede retroceder, al luchador que entrega todas sus fuerzas hasta el final. Yeshua no está invitando simplemente a intentar vivir mejor. Está llamando al discípulo a entrar en un combate interior. Porque muchos somos gallitos para enfrentar a lo de afuera, hacer frente, pararnos de mano, como dicen por ahí. Pero somos tan cobardes para entrar en un combate interior. Muchos arrugan cuando tienen que hacer una introspección. Pero Yeshua está llamando a eso, porque en realidad esa es la condición para entrar al reino de Dios. El detalle más sorprendente es identificar al verdadero adversario, porque no habla de una guerra contra Satanás ni contra Roma, no está hablando de una guerra contra el imperio, no habla justamente de vencer al mundo. La lucha principal en el ser humano ocurre ¿dónde? Dentro de su corazón. Por eso Pablo describe exactamente este conflicto cuando dice en Gálatas 5:17, porque el deseo de la carne es en contra del espíritu y el del espíritu es en contra de la carne. ¿Qué quiere decir? Que hay una lucha interior. Está la lucha entre tu deseo y el espíritu. Ninguno ha tenido esa lucha. No sé de qué está hablando, pastor. Mi espíritu siempre vence. La verdadera agonía del discípulo consiste en permitir que el espíritu gobierne donde durante años, la verdadera agonía del discípulo consiste en permitir que el espíritu gobierne durante años, gobernó el ego. La agonía, ¿qué quiere decir? Ese sufrimiento. Cada paso hacia el reino exige una renuncia interior. Cada avance implica abandonar una forma antigua de pensar. O sea, cada transformación supone la muerte de una identidad construida alrededor del orgullo, alrededor de la autosuficiencia, alrededor del deseo de controlar la propia vida. O sea que cada transformación supone la muerte de una identidad falsa. Por eso la puerta es angosta. No porque Dios quiera dificultar justamente el acceso al reino, sino porque el reino no puede ser habitado por el hombre viejo. Acá tenemos una palabra, la puerta, que en hebreo es shar. ¿Cómo es en hebreo? Shar. Lo veía en el video, para un lector moderno, una puerta es simplemente, o sea, vos te dicen una puerta, ¿o qué te imaginas? Una puerta, la puerta del baño, la puerta de la entrada al santuario, la puerta de tu casa. Pero en la mentalidad hebrea, con la que enseñaba Yeshua, porque Yeshua era judío y al ser judío conocía
todos los secretos del Tanaj, y todo el Tanaj estaba escrito en hebreo, y era todo en base a esa mentalidad hebrea, ¿sí? La mentalidad hebrea, sin embargo, la puerta poseía un significado muchísimo más profundo. Por eso es que nosotros no tenemos que verlo desde nuestro contexto, lo que Yeshua nos hablaba. Para eso estudiamos todas las porciones semanales, todas las parashot, por eso estudiamos cada ascensión. Y son ascensión, hermanos. Si ustedes se ponen a estudiarlas, son ascensión. Si ustedes se ponen a estudiar cada día, van a ver cómo sienten que son ascendidos, son ascensiones. La palabra lo dice, las aliyot son ascensiones. La puerta de la ciudad era el centro de toda vida pública, o sea que allí se reunían los ancianos. Se administraba ahí, se administraba justicia. Si han escuchado, si no han leído, a lo mejor han visto, no sé, alguna película bíblica. Ahí se resolvían conflictos, se rectificaban pactos, se efectuaban justamente redenciones familiares, se decidían por herencia. Recuerden que allí Boaz redimió a Ruth, está en Ruth 4. Lot estaba sentado en la puerta de Sodoma cuando llegaron en Los Ángeles. Está en Bereshit 19.1, Génesis 19.1. Los jueces ejercían autoridad sobre el pueblo en la puerta, Deuteronomio 21 pueden encontrarlo. O sea que no es la puerta, no está hablando la puerta que nosotros, en esta mentalidad que hemos adquirido de este sistema perverso que nos quiso sacar, nos sacó la identidad. A nosotros se nos viene en la puerta cualquier cosa, pero no, puerta es un lugar de gobierno. Atravesar una puerta significa mucho más que cruzar un umbral, era cambiar de jurisdicción, era abandonar justamente una autoridad para entrar bajo otra. Era aceptar un nuevo gobierno sobre la propia vida. Y desde esta perspectiva, la palabra de Yeshua adquieren una profundidad mayor, porque entendiendo a qué se refiere la puerta, el reino de Dios no se recibe únicamente por pertenecer a un pueblo. El reino de Dios no se recibe únicamente por poseer conocimientos bíblicos o practicar religión. O sea, no es por el conocimiento adquirido que podés entrar al reino de Dios. Al reino de Dios se entra dejando la vieja naturaleza, dejando tu ego. Y muchas veces el conocimiento bíblico o práctica religiosa te inflan el ego y te impide entrar justamente pasar por esa puerta. Por eso entrar por la puerta angosta no consiste simplemente en adoptar nuevas creencias, consiste en permitir que toda la existencia quede debajo del señorío del Mesías. ¿Por qué la puerta angosta? Hasta este punto la pregunta inevitable es ¿por qué Yeshua habla de una puerta angosta y no de una puerta amplia? ¿Por qué la pone difícil? En el texto griego utiliza el adjetivo stene, S-T-E-N-E. Stene, que significa estrecha, significa comprimida, reducida, limitada. Y la imagen no describe una entrada defectuosa, sino justamente un acceso arbitrariamente difícil, no defectuoso, sino difícil. O sea, está demostrando un paso donde únicamente puede atravesar aquello que realmente pertenece al reino. Por eso la puerta angosta, solo entra lo que pertenece al reino. La puerta no es angosta porque en sí Dios disfrute poniéndole obstáculo al ser humano, o sea, no quiere hacerte la cosa difícil. Tampoco porque el reino esté reservado para unos pocos. La estrechez de la puerta revela otra realidad. El hombre ha ensanchado demasiado su ego, su propio ego, por eso es necesario que pase por una puerta estrecha. El orgullo, que acá no sé si habrá, la autosuficiencia, no sé si habrá, el deseo de reconocimiento, la necesidad de controlar las cosas,
la falta de seguridad construida alrededor, prestigios formados por una identidad, el querer ser dueño de la verdad, todo eso no puede atravesar el umbral del reino. Por eso Santiago dice en el capítulo 4, verso 6, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. O sea que la resistencia no proviene de un Dios caprichoso. Dios no es caprichoso, sino de una incompatibilidad espiritual. O sea, no son compatibles las personas que su ego está inflado con el reino de Dios. La soberbia pretende ocupar el lugar que solamente pertenece a Dios, mientras el corazón permanezca lleno de sí mismo, ¿o no? Hay muchos que quieren ser dioses, quieren decidir sobre su propia vida, ¿o no? O sea, mientras la soberbia pretende ocupar el lugar que solamente pertenece a Dios, mientras el corazón permanezca lleno de sí mismo, no habrá espacio para que el Espíritu gobierne plenamente. Y si el Espíritu no gobierna, no podés entrar al reino de Dios. O sea, la puerta entonces se convierte en una imagen del proceso mediante el cual va reduciendo todo aquello que no refleja su carácter. O sea, al reino de Dios no entra el orgullo, no entra la autosuficiencia, no entra la necesidad de aparentar, no entra la religiosidad vacía, no entra la imagen cuidadosamente construida para impresionar a los demás. La única identidad que atraviesa la puerta es aquella que ha aprendido a depender completamente del Padre. Es el único que entra. Acá tengo una forma de cómo se vería esa puerta, como un embudo espiritual. O sea, hay diversas tradiciones judías que utilizan la imagen de un recipiente para explicar cómo el ser humano puede recibir la presencia de Dios. O sea, sin entrar justamente en un tema dogmático. Un recipiente lleno no puede recibir más contenido, por eso es necesario vaciarse del ego, vaciarse de tu manera de pensar y que no sean tus pensamientos, sino sus pensamientos. Porque mientras querés hacer las cosas a tu manera, y Dios no puede obrar en tu vida. De la misma manera, un corazón lleno de sí mismo difícilmente pueda recibir la plenitud del Espíritu. Por eso Pablo expresa esta realidad con una declaración más que radical, ahí en Gálatas 2:20. Yo busqué la traducción de Pellita. Pellita es una traducción, ¿cierto? Y dice así, Gálatas 2:20, ¿lo conocen? Pero escuchen cómo dice la Pellita. Cuando el Mashiach fue ejecutado en la estaca como un criminal, yo también lo fui. Así que mi soberbio ego ya no vive, pero el Mashiach vive en mí. Y la vida que ahora vivo en el cuerpo, la vivo por la misma confianza en la llenura de fe que tenía el Hijo de Yahvé, el cual me amó y murió por mí. Me gustó mi soberbio ego. El problema no consiste únicamente en abandonar ciertos pecaditos. El verdadero problema es el yo, el SHO, ¿ven? Acá es muy yo. Encima lo remarcan. No es un yo mendocino, es un yo. Se escucha más fuerte. Porque yo digo, porque yo pienso, ¿no? Por eso el proceso del discipulado no comienza acumulando experiencias espirituales, sino aprendiendo a vaciarse. Eso es lo que debemos hacer. Eso es lo que practicamos también en los encuentros de uva. Por eso el proceso del discipulado no comienza acumulando experiencia, que le quede bien grabado eso, sino aprendiendo a vaciarse. Una imagen contemporánea ayuda a comprender justamente este diseño. Imaginemos
¿Qué es lo que sería una imagen contemporánea? Imagínense, ¿alguien ha ido al, ¿cómo se llama? Al Parque Anchorena? Para entrar hay como un molinete, ¿sí? Alguien capaz que ha ido a pasar ahí a tomar mate y no puede pasar con el bolso, porque forma de torniquete. Lo mismo que en el metro, alguien ha viajado en el metro, o si no han visto películas del metro. Es tan estrecho que apenas permite el paso justamente de una persona. Pero ahora pensemos en alguien que intenta atravesarlo cargado con numerosas maletas. Imagínense el de acá, si no han ido a ningún metro, o imagínense una película. Es el lugar que solamente pasa tu cuerpo, pero querés pasarlo con un montón de maletas. Cada maleta representa algo que el ser humano considera indispensable. Por ejemplo, sus títulos, su prestigio, su posición social, su necesidad de tener siempre la razón, eso es una maleta, su imagen pública, su orgullo espiritual. No importa cuántas fuerzas hagas, pero tenés tantas maletas que no puedes pasar. Y es lo mismo para entrar al reino de Dios. No importa cuánto lo intentes, mientras continúes aferrándote a ese equipaje no podrás pasar. O sea que la única manera de atravesar el acceso consiste en dejar las maletas atrás. Y así sucede en el reino. No porque Dios desprecie tus dones, tus capacidades, sino porque ninguna de esas cosas pueden convertirse en el fundamento de nuestra identidad. Nuestra verdadera identidad comienza cuando dejamos de apoyarnos en nosotros mismos y aprendemos a descansar en el Mesías. El profeta Jeremías, ahí en el 18, 1 al 6, no lo vamos a leer porque estamos con el tiempo ahí, ilustra justamente sobre el alfarero. El barro que se ha deformado no es desechado. Primero es quebrado y luego moldeado nuevamente, y según el diseño del artesano lo va formando de nuevo, y lo mismo somos nosotros. El alfarero no nos desecha, nos moldea, nos desarma, nos deshace, nos quiebra y nos moldea nuevamente para ser lo que el propósito por el cual hemos nacido. Porque nos hemos ido deformando con este sistema, nos hemos ido formando con nuestra manera de pensar, con las creencias, nos hemos ido formando, así que déjate que Dios te procese. Dios actúa de manera semejante con sus hijos, no destruye para abandonar, no rompe justamente para restaurar, vacía para llenar y humilla para exaltar. Acá fíjense que Lucas menciona que iba camino a Jerusalén, Yeshua. O sea, nada es casualidad, nada sobra en esta narrativa. Jerusalén representa el lugar donde culmina la misión del Mesías. Allí se manifestará justamente esa entrega absoluta, la cruz y posteriormente la resurrección. O sea que no existe resurrección, hermanos, sin cruz. No existe exaltación si no hay humillación. Y acá viene la pregunta equivocada del hombre. ¿Son pocos los que se salvan? ¿Será salvo? No, pero creo que mi papá era salvo porque hizo la oración del pecador antes de morir. No, porque mi amigo hizo la oración del salvo. Es aquel que deja todas sus maletas para poder entrar. Es triste. Por eso apúrense a predicar, no esperen que se estén por morir a alguien para predicarle y hacer lo que se convierte. Yeshua responde una pregunta distinta, no habla de cantidad, habla de transformación, no responde cuánto entrarán, hablan de cómo se entra. Porque es más fácil discutir doctrinas que permitir que Dios realmente trate nuestro orgullo. Por eso la verdadera pregunta deja de ser ¿quiénes se salvarán? La pregunta no es cuántos se salvarán, sino quiénes se salvarán. O sea, ¿qué necesito morir en mí para que el Cristo viva plenamente?
Ese cambio de perspectiva marca justamente el inicio de toda verdadera conversión, porque muchos procuran entrar y no podrán. Por eso, después de exhortar a sus oyentes a entrar por la puerta angosta, Yeshua añade una afirmación que, lejos de desalentar, busca despertar conciencia. ¿Cómo? Porque, fíjense, Lucas 13:24 dice, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Lo dice ahí en Lucas 13:24. Muchos no lo podrán hacer, no podrán entrar. Y acá la palabra usada por Lucas indica el deseo sincero de alcanzar un objetivo, pero no garantiza que dicho objetivo se consiga. Porque muchos desean el reino, pero pocos están dispuestos a atravesar el proceso que conduce al reino. ¿O no? Desean paz, shalom, pero no quieren rendir su orgullo. Anhelan el perdón, pero aún conservan el resentimiento. Buscan la bendición, pero resisten la obediencia. Quieren corona, pero rehuyen a la cruz. O sea, el Señor no está diciendo que Dios cierra el acceso a su reino. Está mostrando que existe una diferencia entre acercarse al reino y permitir que el reino transforme la vida. Por eso el Evangelio presenta numerosos ejemplos de personas que estuvieron cerca de Yeshua. Escucharon sus enseñanzas y contemplaron los milagros, porque Él hizo muchos milagros, pero nunca permitieron que su corazón fuera transformado. Porque la proximidad nunca reemplaza la obediencia. El conocimiento nunca sustituye la conversión. Y la religión nunca puede reemplazar la relación viva con Dios. Por eso, el llamado del Evangelio siempre apunta más allá de la información. Apunta a una transformación. El Evangelio te tiene que transformar, no informar. No llenarte de información, sino que en vos se vea la transformación. Y acá toca el tema del padre de familia. Después que el padre de familia se haya levantado, acá da una pequeña parábola, si se dan cuenta. Después de que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y dice Lucas 13:25, la imagen del padre de familia era conocida, muy conocida por los oyentes de Yeshua. Él era el padre de familia, era el responsable del hogar, quien administraba sus bienes, protegía a su familia, era el proveedor de su casa, decidía cuándo abrir y cuándo cerrar la casa. Ese era el padre, por eso dice el padre de familia. Y lo que el padre de familia, por eso, ¿recuerdan cuando se convierte el carcelero? Se me hizo Pablo, el que estaba, Pablo, que le dice, tú y tu casa serán salvos. Pablo y Silas fue cuando se abrió la puerta y pensaba que lo iban a matar. Bueno, él le dice, tú y tu casa serán salvos. Y eso ya lo he hablado hace años, que muchas personas creen que porque uno vaya a la iglesia, ya toda su casa es salva. Pero acá era porque si el padre de familia se convertía, sí o sí todos los que estaban se convertían. Porque era la autoridad, se respetaba la autoridad en ese entonces, en una familia. O sea, el padre se convertía a Cristo y toda la casa se convertía. Pero hoy en día ya los chicos ya de 13 años deciden qué hacer, tienen 18 ya no, se sacó la autoridad. ¿Por qué? Porque al sacar la autoridad del padre de familia, automáticamente están eliminando la autoridad de Dios. O sea, nunca ven a Dios y le decís que es su padre, pero nunca obedecen porque no aprendieron a obedecer a su padre en la carne, mucho menos van a obedecer. Si no obedecen al padre que ven, van a obedecer al padre que no ven. Justamente la parábola representa la autoridad soberana de Dios. Sin embargo, también comunica otra verdad
profundamente espiritual. Toda oportunidad tiene un tiempo. Por eso dice que después que el padre de familia haya levantado y cerrado la puerta, o sea, toda oportunidad tiene un tiempo, hermanos. ¿Vieron que esto dice, pero tengo tiempo? Ajá. Toda oportunidad tiene un tiempo. Toda invitación posee un momento oportuno. Toda decisión importante exige una respuesta. Mientras la puerta permanece abierta, existen posibilidades de entrar, pero llegará un momento en que esa oportunidad concluirá. No porque Dios deje de ser misericordioso, sino porque la historia humana avanza hacia un cumplimiento definitivo. La Escritura repite constantemente este principio. Fíjense, desde la antigüedad, Noé predicó durante 100 años antes de que el arca fuese cerrada, ¿verdad? O sea, llegó un tiempo y se cerró. Todos creían que tenían tiempo, porque nunca había llovido, porque todos creían que tenían tiempo, pero llegó el momento que la puerta se cerró. Cuidado, hermanos. No vaya a ser que la puerta se cierre. Las vírgenes prudentes entraron antes de que se cerrara la puerta del banquete, las otras no. Se cerró la puerta y quedaron afuera. El profeta Isaías en el capítulo 55 exhorta también: buscad a Yahvé mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Y Hebreo dice: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Hermano, hoy están oyendo su voz, no endurezcan sus corazones. Hebreos 3:15. La insistencia en el hoy no pretende infundir miedo, sino recordar que la obediencia nunca debe postergarse. Cada vez que Dios habla al corazón, abre una puerta. Cada vez que el ser humano responde con humildad, atraviesa un nuevo umbral de crecimiento. ¿Por qué se cierra la puerta? Algunos interpretan este pasaje como si Dios decidiera de manera arbitraria impedir la entrada de ciertas personas. Sin embargo, todo el conjunto de la Escritura presenta una perspectiva mucho más profunda de lo que se puede ver en lo literal. Por eso nosotros gracias a Yeshua, que nos hizo parte de ese Israel, nosotros entendemos lo que son ese nivel pardes, esos 4 niveles de interpretación, de estudio. La puerta no se cierra porque Dios cambie. Quien cambia es el corazón humano. Y esto lo hemos visto en los estudios de los libros, por ejemplo, Faraón. Faraón endureció su corazón, dice. El faraón endureció. Al principio rechaza deliberadamente la palabra de Dios y con el paso del tiempo ese rechazo se convierte en condición permanente. Aquel que rechaza la palabra de Dios después se le endurece el corazón. Lo que comenzó como una definición termina transformándose en una manera de vivir. Como una decisión. Aquel que decide, ¿a cuántos de ustedes le habrán dicho, no, la iglesia está loco, ahí te lavan la cabeza? Tomaron su decisión y eso provoca que su corazón se endurezca, por lo tanto, y por consiguiente, no entrará al reino de Dios. El pecado posee precisamente esa capacidad. Aquello que inicialmente produce incomodidad acaba pareciendo normal cuando se repite una y otra vez, ¿o no? Lo mismo ocurre con el orgullo. Cada vez que justificamos nuestra autosuficiencia, la conciencia pierde sensibilidad. Cada vez que rechazamos una corrección del Señor, el corazón se vuelve un poco más rígido. Cada vez que preferimos defender nuestro ego antes de reconocer la verdad, levantamos un nuevo muro entre Dios y nosotros. Por eso, el llamado del Evangelio siempre tiene un carácter urgente. No porque Dios quiera apresurarnos irracionalmente, o sea que ya, sino porque un corazón sensible es un regalo que debe conservarse. Dice
que dirán en aquel día, Señor, Señor, ábrenos. Y añade un argumento sorprendente. Dice, hemos comido, lo leímos, hemos comido y bebido delante de ti y en nuestras plazas enseñaste. O sea, en otra palabra está diciendo, te conocimos, Señor, escuchamos tus enseñanzas, participamos en tus reuniones, compartimos la mesa del Señor. Sin embargo, la respuesta resulta ahí estremecedora. No sé de dónde sois. Porque hay muchos que van a decir, no, pero comí la Santa Cena, participé, estaba en la reunión, danzaba, tocaba, bailaba, era ujier. No sé de dónde soy, porque eso no te garantiza la salvación. Y estas palabras no significan que Dios ignore quiénes son esas personas, obvio. En el pensamiento, o sea, cuando dice no sé de dónde soy o no sé quiénes son, no quiere decir que no sepan, porque Dios sabe, Dios conoce a todo, conoce el corazón de todo o no. Lo que pasa es que nosotros lo tomamos, interpretamos desde la mentalidad de la traducción de la mentalidad de Occidente, y pensamos que conocer es no te vi, nunca estuve, pero el pensamiento hebreo, ustedes saben que conocer implica mucho más que identificar a alguien. En hebreo conocer es yada. Y el verbo yada expresa una relación de intimidad, o sea, comunión, una relación de transformación. Por eso lo vimos en Bereshit, cuando Adán dice conoció a Eva, no habla de una información intelectual, porque ya habían pecado juntos. Dice, pues, conoció a Eva. Está hablando de una unión profunda que produce vida. Del mismo modo, cuando Dios dice de Israel, a vosotros solamente he conocido de toda la familia de la tierra, dice Amós. O sea, no significa que desconozca a las demás naciones Dios, sino que estableció con Israel una relación de pacto. Por eso, cuando Yeshua declara, no os conozco, la idea es mucho más profunda que un simple reconocimiento. Está diciendo, no permitieron que nuestra relación transformara sus vidas. O sea, no permitieron que yo transformara su vida. Permanecieron cerca de mí, pero nunca llegaron a parecerse a mí. Porque es posible escuchar innumerables enseñanzas sobre el reino sin permitir que el rey gobierne el corazón. Pueden escuchar innumerables revelaciones y decir, wow, mirá, qué tremendo. Gracias, gracias siervo, gracias Señor, gracias apóstol, gracias pastor. Pero no permitís que el rey gobierne tu corazón. Por eso es que muchos terminan ladrando y dicen, wow, ¿verdad, Beta? Es una de las advertencias más serias del Evangelio. La intimidad con Dios nunca se mide por la cantidad de conocimiento acumulado. Decirle al de al lado, no es cuánto conoces de la Torá, es cuánto vivís la Torá. ¿Se lo dijiste? No veo que todos se lo digan al de al lado. No es cuánto conoces de la Torá, es cuánto manifestás la obediencia a la Torá. Te cambié la pregunta. ¿Cuánto demostrás que la Torá está en vos? ¿Quién es la Torá? Yeshua. La intimidad con Dios no se mide por la cantidad de conocimiento, sino por el grado de transformación que ese conocimiento produce en nuestras vidas. Qué tremendo, ¿no? O sea, no te jactes de cuánto conoces de la Torá. Demostrá, manifestá lo que has aprendido de la Torá. Che, ¿no dicen amén a eso? Quieren quedarse con el conocimiento. Y no, yo me estoy bien con el conocimiento. El Espíritu Santo que espere. Es lo mismo. O sea, después de decir, no os conozco, Yeshua añade una expresión igualmente solemne. Apartaos de mí, todos vosotros, hacedores de maldad. Lucas 13,
27. A primera vista, podría parecerse que se refiere únicamente a las personas que cometieron acto inmoral, porque dice hacedores de maldad, ¿verdad? Sin embargo, el alcance de sus palabras es mucho más profundo. El término griego es adikia. El término griego de maldad es adikia y describe aquello que está fuera del orden de Dios. Maldad es aquello que está fuera del orden de Dios. La injusticia, desalineación, una vida que ha perdido su orientación hacia el Creador. Eso es maldad, hacedores de maldad. Una vida que ha perdido su orientación hacia el Creador. Y desde la perspectiva hebrea, este concepto encuentra un paralelo en la palabra abón, que no describe solamente un pecado aislado, sino una inclinación torcida del corazón. No es un pecadito, es una inclinación torcida del corazón. Es la imagen de algo que fue diseñado para caminar recto, pero que se ha ido desviando hasta deformarse. Por eso, la Escritura presenta el pecado no solamente como una acción equivocada, sino como una condición interior. O sea, el pecado no es simplemente, uy, me equivoqué, perdón, lo hice sin querer. No, es una condición interior. O sea, cuando vos hiciste algo indebido o manifestaste una desobediencia a la Torá, no es que fue un error. ¿Vieron que la famosa frase, uy, caí en pecado? No, es una condición interior. Lo que hiciste no sé, de acostarte con alguien o robar algo, no fue que, uy, caí en pecado. No, lo pensaste, era algo que estaba en tu interior y lo hiciste. No, porque fue un momento. No fue un momento, lo pensaste y por eso caíste. Si sabes que vas para allá y que ahí te van a ofrecer, no sé, un cigarro, y no vayas para allá, andate para el otro lado. Pero si vas para allá es porque sabes que ahí te van a dar un cigarro, o ahí te van a dar una droga, o ahí te van a dar, o sea, no sabes. Si vas ahí es porque sabes lo que te van a dar. O sea, no fue por accidente, es una condición interior. Por eso, hermanos, todos, cuando se vayan ahora a sus casitas, hagan una introspección y digan, uy, yo pasé por el bautisterio y dije que iba a seguir a Yeshua. Y sin embargo, estoy cada vez pecando más. O sea que no estoy siguiendo a Yeshua, me estoy desviando cada vez más. Le hicieron una promesa, le dijeron algo al Señor y dice que no, ¿cómo es el Eclesiastés? Cuando le hagas una promesa a Dios, Eclesiastés 5, 4, 6, cuando le hagas una promesa a Dios, no tardes en cumplirla, porque a Dios no le agrada la gente necia. Cumple lo que prometes, porque es mejor no prometer que prometer y no cumplir. No permitas que tus labios te hagan pecar, ni digas delante del ángel que lo hiciste por ignorancia. ¿Para qué provocar que Dios se enoje por tus palabras y destruya todo lo que has hecho? Destruya toda la obra de tus manos. Ojo al hilo, ¿eh? Hasta en eso analícense. Yo siempre, cuando algo no me funciona, yo me analizo en qué le estoy errando al blanco. Tal vez he prometido mucho y no he cumplido. Y dice que va a destruir todas las obras de tu mano. O sea, nunca vas a prosperar. Porque prometes y no cumplís. Es fuerte, hermano. Es fuerte. La Escritura presenta el pecado no solamente como una acción equivocada. Uy, me equivoqué. Uy, caí en el pecado. Ay, como ese quedé embarazada por accidente. El problema del hombre no consiste únicamente en hacer cosas malas. El problema es que el corazón aprende a vivir lejos de Dios y termina
considerando normal aquello que lo destruye. O sea, el problema del corazón del hombre no es vivir lejos de Dios, sino que termina considerando normal todo aquello que lo destruye. Precisamente por eso el Mesías no vino simplemente a modificar una conducta externa, vino a restaurar el corazón. El Evangelio nunca se conforma con cambiar hábitos, busca transformar la naturaleza del hombre, porque nuestra naturaleza es una naturaleza pecaminosa. Cuando el corazón es restaurado, las acciones comienzan a cambiar como consecuencia natural de una vida renovada. Fíjense que dice, allí será el llanto y el crujir de dientes cuando veáis a Abraham, Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, dice Lucas 13:28, y ya vamos llegando al final. Porque menciona precisamente a estos tres patriarcas. ¿Por qué lo hace Yeshua? No solamente porque sean los padres de Israel. Ellos representan el camino de toda persona que desea caminar con Dios. Abraham la fe es la fe que responde. Abraham escuchó el llamado del Señor cuando todavía no conocía el destino de su viaje y nunca lo negó. Dejó su tierra, dejó su seguridad, dejó su pasado. Aprendió a seguir a Dios sin quejarse. O sea, aprendió que seguir a Dios implica confiar antes de comprender. Y tal vez ese sea tu problema, querer comprender antes de confiar. La puerta angosta siempre comienza con un acto de fe. Nadie puede atravesarla si pretende controlar cada detalle del camino. El discípulo aprende a obedecer incluso cuando todavía no posee todas las respuestas. Y en eso es justamente una obediencia al Señor, una sujeción. Eso es emuná, obedecer aunque no conoce las respuestas. Isaac representa la disposición absoluta para confiar en el Padre. Su vida recuerda justamente el monte Moriah, donde estuvo dispuesto a ser ofrecido en sacrificio porque la atadura de Isaac, recuerden que Isaac tenía como 30 años, o sea, no era un niñito de pecho. O sea, él se entregó, él se dejó atar. Por eso es que nombra a Isaac, porque en él nace la confianza. Después Jacob comenzó siendo un hombre marcado por el temor, la manipulación, el deseo de controlar circunstancias. Sin embargo, después de luchar con Dios, en Peniel, salió herido físicamente, pero transformado espiritualmente. Recibió un nuevo nombre, Israel, y no fue simplemente un cambio de identidad externa, fue el nacimiento de un hombre diferente. Toda persona que atraviesa la puerta angosta experimenta algo semejante, o sea, un dolor, porque el ego duele o no. Dios no solamente cambia su circunstancia, cambia también el carácter. Vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán en la mesa del reino de Dios. O sea, estas últimas palabras que ya terminamos el 29, le estoy diciendo, estas palabras derriban la expectativa de muchos contemporáneos. O sea, el reino no estaría limitado por fronteras étnicas. La promesa hecha a Abraham alcanzaría a personas de todas las naciones. Aquello que los profetas habían anunciado comenzaba a cumplirse delante de sus ojos. O sea, no solamente iba a ser para Israel, sino por eso estamos nosotros. Las 4 direcciones simbolizan la totalidad. O sea, el reino no transforma únicamente una parte de la vida. El Señor desea restaurar el ser humano completo. ¿Y cuáles son esas 4 partes? Su manera de pensar, sus emociones, su voluntad, sus acciones. Wow, la primera esa es fuertísima, su manera de pensar. Yo pienso así y yo lo veo así, yo pienso así. No, pero mi manera de pensar. La verdadera conversión nunca afecta solamente el Shabbat.
O sea, de estar en la celebración. Esto no, o sea, que ustedes estén acá presentes no es garantía de que ustedes estén convertidos. La verdadera conversión alcanza el hogar, alcanza el trabajo, la familia, la economía, las relaciones, el tiempo, la manera de hablar, la forma de amar. Todo comienza a colocarse bajo el gobierno de Dios cuando está la transformación. Y ya terminando, sentarse a la mesa. En la cultura bíblica, compartir la mesa, por eso la mesa es tan importante. Compartir la mesa era mucho más que alinearse, más que alimentarse, perdón. Era la expresión máxima de la comunión. Los enemigos no compartían mesa. La mesa pertenecía a la familia, por eso nosotros nos juntamos cada Shabbat a compartir mesa. La mesa pertenecía a la familia, a los amigos, a quienes vivían justamente reconciliados. Por eso el reino es presentado como un gran banquete. Y no porque el centro de ese gran banquete va a ser la comida, sino porque Dios desea restaurar la comunión perdida desde el Edén. El propósito final del Evangelio no consiste simplemente en escapar del juicio. No quiero entrar al reino de Dios para no escapar, porque, ojo, los que no entran al reino de Dios son los que van a estar en el juicio, ¿saben ustedes? Consiste en volver a vivir en la presencia del Padre. En eso consiste el reino de Dios. La mesa representa el descanso de quienes han terminado el camino de la reconciliación. No descansan porque sean perfectos, descansan porque aprendieron a confiar plenamente en la gracia de Dios. Y termina el 30 diciendo, hay postrero que serán primero y primero que serán postrero. ¿Sí? Concluye así la enseñanza. El reino invierte completamente la lógica humana, la lógica del mundo. Mientras el mundo busca ascender, el reino enseña a servir. Mientras el mundo busca ascender, el reino busca servir. Mientras el mundo compite por reconocimiento, el reino llama a humildad. Mientras el mundo mide el éxito por lo que una persona acumula, Dios mira aquello que está dispuesto a entregar. Por eso la puerta angosta sigue siendo un desafío para cada generación, no para aquel tiempo, para hoy, para mañana. El ego siempre buscará caminos más amplios. Por eso dice que el camino ancho es el de la perdición, porque vas con el ego. El corazón natural prefiere conservar el control, ¿o no? Tengo que tener el control, no puedo entregarle el control al Señor, porque si no sabe cómo manejar mi vida, no sabe a dónde me va a llevar. La puerta angosta no conduce simplemente al cielo futuro. La puerta angosta conduce a una vida presente, gobernada por el Mesías. O sea, cuando hablamos de la puerta angosta, ¿quién será salvo? No se refiere a que cuando venga el Mesías y en la resurrección de los muertos, no, es el aquí y el ahora. ¿Dónde estás viviendo? La puerta angosta conduce a una vida presente, gobernada por el Mesías. O sea, cada día el discípulo vuelve a encontrarse delante de esa puerta. Cada día decide dejar atrás la vieja naturaleza. Cada día aprende nuevamente que el reino no pertenece a quienes logran engrandecerse, sino a quienes permiten que Cristo crezca mientras ellos disminuyen. Y entonces comprende que la pregunta más importante nunca fue ¿cuántos se salvarán? Que comenzamos esto. La pregunta que transforma la vida es otra. ¿Qué parte de mí necesita morir hoy para que el Mesías viva plenamente en mí? Ese es verdaderamente la entrada al reino de Dios. ¿Qué parte de mí necesita morir hoy para que el Mesías viva plenamente en mí?